¿Qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual es una guerra de espíritus, o sea, es un gobierno donde hay un gobierno espiritual. Solo los ministros pueden hacer esto. Bueno, hay dos tipos de guerra espiritual. ¿Ok? Hay la guerra espiritual a un nivel personal, que habla el capítulo 4 del libro de San Mateo, cuando Jesús fue al desierto. Ahora, la guerra espiritual a otro nivel es la guerra espiritual a nivel ministerio. Es que, mira, como ministerio, déjame decirte una cosa, la guerra espiritual, todo te va a gustar, todo va de acuerdo a tu llamado. Todo va de acuerdo a tu llamado, ¿ok? La guerra espiritual de un pastor, de un evangelista, no es el mismo nivel de guerra espiritual de un apóstol o de un profeta. Si son pastores, ¿a qué nivel le peleas? Ahora, esta enseñanza se llama conoce a tu enemigo. Muchas de las veces el pueblo de Dios no conoce a su enemigo. Y si no conocemos al enemigo, porque no conocemos su función, vamos en desventaja en la guerra. Cuando hablamos de la guerra espiritual, surgen muchas preguntas y son tópicos que verdaderamente necesitamos aprender dentro de lo que es el cristianismo o cómo entender esto como hijos de Dios. El día de hoy tengo a una invitada, ella es Rebeca. Un placer de tenerte en este programa especial que estamos haciendo el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, el gusto es mío estar aquí de visita y estar en este programa y poder hablar del tema, ¿verdad? Perfecto. Mencióname en un minuto, ¿cómo te definirías tú como persona? Como persona, soy una persona emocionalmente, espiritualmente, las dos cosas, agresiva. O sea, como una Caleb, como una Josué, vámonos, ¿verdad? No. Hacer, las cosas se hacen y es así de ya. Entonces, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, pero sí soy de ese calibre. De ese espíritu de guerrera. De guerrero, sí. Buenísimo. Vamos a entrar en el tema, vamos a hablar acerca de la guerra espiritual. Es un tópico que a mí en lo particular me ha interesado tanto. Y hoy tengo el privilegio de tenerte aquí a hablarnos sobre eso. La primera pregunta que surge es, ¿qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual es una guerra de espíritus, o sea, es un gobierno donde hay un gobierno espiritual. Entonces, donde hay un gobierno espiritual va a haber guerra, ¿verdad? Es todo es espiritual divinamente versus espiritual demoníacamente. Hablando de eso porque son guerras espirituales, pero la pregunta es, ¿esto opera humanamente también? ¿Y cómo nosotros como hijos de Dios debemos de entender esto en nuestra vida como cualquier otro tipo de persona? Porque a lo mejor hay personas que piensan que solo los ministros pueden hacer esto. Bueno, hay dos tipos de guerra espiritual. ¿Ok? Hay la guerra espiritual a un nivel personal, que habla el capítulo 4 del libro de San Mateo, cuando Jesús fue al desierto, ¿ok? Y dice que venció, ¿sí? La guerra de la carne, porque estaba ayunando y Satanás fue y lo tentó, la del sistema del mundo, porque le ofreció todos los reinos y todo eso, ¿verdad? Y lo venció con el poder de la palabra, todo lo venció con el poder de la palabra de Dios. Entonces ahí nos enseña nuestro Señor Jesucristo que hay un nivel de guerra espiritual en todos, pero es personal. Es el sistema de la carne, es el sistema del mundo, ¿sí? Y eventualmente puede que tengas una guerra contra el diablo, pero la guerra contra el diablo no la va a tener un bebé espiritual. Sin embargo, un bebé espiritual va a tener una guerra espiritual, pero a nivel personal. Todos vamos a tener una guerra espiritual cuando comenzamos el camino de Dios, pero a nivel personal. Ahora, la guerra espiritual a otro nivel es la guerra espiritual a nivel ministerio. Y eso a nivel ministerio. Antes de entrar al nivel ministerio, primero desarrollemos este nivel de personal, porque yo sé que hay mucha gente que le va a interesar el nivel ministerial, pero excelente. De último para que sigan viendo el programa. Este primer paso, soy, por ejemplo, en mi caso, conozco a Jesucristo. ¿Cómo puedo vencer esos deseos como persona? Bueno, número 1. Cuando nosotros venimos a Jesús, tenemos un espíritu nacido de nuevo. Esto va a estar largo, ¿ok? Porque son segmentos que vamos a ir acomodando en orden divino de Dios.
Ok, entonces yo tengo mi espíritu que ha sido muerto, vengo a Cristo, mi espíritu ha sido regenerado. ¿Qué quiere decir? Que mi espíritu estaba muerto. Ahora mi espíritu viene a vida, porque yo recibo a Jesús. Mi espíritu estaba muerto por el pecado de Adán y de Eva, ¿sí? Que activaron la ley del pecado y de la muerte. Ahora, eso es mucho tiempo antes de la redención. La guerra espiritual de la que estamos hablando ahorita es post-redención. Es después de Cristo. Después de Cristo, después de la redención de Jesús. Hasta antes era una guerra espiritual, pero no del espíritu, sino externa. Porque nosotros vemos, por ejemplo, peleando con los filisteos, con los heteos, con los amorreos, con los jeuseos y todo lo que termina en feo, ¿verdad? Exacto. Entonces es una guerra espiritual donde el pueblo de Dios, Israel sobre todo, la tenía desde una perspectiva externa. ¿Sí? Conocían a sus enemigos externamente. Por eso cuando Efesios, que todavía no vamos ahí, ¿verdad? Pero bueno, Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Primero que nada dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Por qué? Porque no es externa, no es una lucha visible. Por eso en el principio yo decía, es una lucha de un gobierno espiritual, el gobierno divino de Dios versus el gobierno demoníaco. Eso es una guerra espiritual. Entonces, si nos vamos hacia atrás, la guerra del pueblo de Dios era visible, ¿sí? La armadura, la persona tenía que calificar para la guerra. Claro. Tenías que ser así, ¿verdad? Bien fornido. No, pues yo cuando iba a calificar. Entonces, es externa. Y por eso se tenían que preparar externamente. Ahora es diferente porque ahora es espiritual. Entonces, vemos como una transición de lo que nuestro espíritu no era regenerado, traía una naturaleza de pecado por el pecado que Adán y Eva activaron, ¿sí? Y una vez que lo activaron, el pecado se legalizó. El pecado se legalizó. ¿Por qué? Porque hubo una ley, se legalizó. Y una vez que se legaliza, el pecado tiene una autoridad o una producción que produce muerte. El pecado produjo muerte espiritual, ¿ok? Una muerte espiritual. Estamos desde el Antiguo Testamento con la guerra, claro. ¿Ok? Entonces espero no salirme mucho del tema. Claro, porque también Dios decía que si Adán y Eva iban a comer la manzana o la fruta prohibida, en este caso en lo que dicen las escrituras, o sea, estaba puntualizando que era muerte espiritual lo que venía, no era una muerte física como tal. Exactamente, una muerte espiritual. Era una muerte espiritual por la desobediencia, porque Dios hizo al hombre perfecto, pero en el momento que desobedece, ¿verdad? La perfección se interrumpe. Entonces el hombre, ya las demás generaciones después de Adán y Eva, venimos a ser imperfectos. ¿Por qué? Porque la perfección que Dios hizo en el hombre, porque lo quería perfecto, se truncó. ¿Por qué? Pues porque pecaron, por la desobediencia. Wow. Entonces de ahí viene todo lo demás y podemos continuar. Me encanta bastante. La pregunta que tengo es, antes de Jesucristo, el pecado tenía un poder sobre el ser humano como tal y no podía salir. Mi pregunta es, en el Antiguo Testamento, si podemos poner en esas palabras, no se podía vencer el pecado como tal, o sí se podía. En el Antiguo Testamento tenían, sobre todo, el pueblo de Dios. Tenemos que entender que el pueblo de Dios tuvo una ley, la ley de los 10 mandamientos, el pueblo de Dios. Los que no eran del pueblo de Dios no teníamos nada, no había nada que nos respaldara. Entonces, la ley se dio al pueblo de Dios. Porque ya el pueblo del libro de Génesis ahí dice, en todo el libro de Génesis, sobre todo los primeros 10, 11 capítulos, dice que estaba el pecado sin frenos. El pecado empezó sin frenos, ¿verdad? Entonces, llega la ley, Dios le da la ley a Moisés, ¿sí? 430 años después del pacto abrámico, y le da la ley, ¿para qué? Para frenar, para ponerle un freno a la gente. Y la ley vino y viene a definir que pecado es pecado. Desafortunadamente la gente del pueblo de Dios no podían dejar de pecar. ¿Por qué? Perdón, no podían cumplir la ley que venía a poner frenos. ¿Por qué? Porque no tenían una naturaleza
de poder frenar el pecado. Entonces, el pecado, Dios da maneras de cubrirlo, cubrir el pecado. Por eso decía, tráeme unas tórtolas, por eso tráeme el cebo de los animales y los vamos a ofrecer en los altares. ¿Sí? Era la forma de cómo cubrir. Era la forma de cubrir pecados. Y eso era para el pueblo de Dios. ¿Ok? Para el judío. Para el resto de la humanidad que existía, no. No había la manera. No había la manera. Por eso precisamente Cristo viene y muere en la cruz. Porque cuando Cristo, ahora nos vamos a ir un poquito a la redención. Porque cuando Cristo viene y muere en la cruz, Cristo viene a dar salvación, redención de pecados. Pero no solamente a los judíos, no solamente a Israel, sino a todo el mundo. Sin embargo, a Abraham le dio la promesa, en ti, en el libro de Gálatas, en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. ¿Por qué? Porque por medio de Abraham, del linaje de Abraham, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob. Luego vienen, por Jacob vienen las 12 tribus. En las 12 tribus viene Judá. ¿Okay? Y Cristo viene de la tribu de Judá, que nada tuvo que ver con el sacerdocio levítico, cuando el sacerdocio venía por el sacerdocio levítico, o sea, por la tribu de Leví. Pero como Cristo venía para dar redención a todo el mundo, ahora cobra sentido todo eso. Cobra sentido. No podía venir por el levítico, por el sacerdocio levítico, porque el sacerdocio levítico, 7, 8, 9 del libro de Hebreos, dice que eran humanos, se morían, ¿verdad? Claro. Entonces eran sacerdotes que operaban desde el lugar santo y luego el sumo pontífice desde el lugar santísimo una vez al año, pero aún el sumo pontífice se moría. Pero viene Cristo como sacerdote también, con la labor de sacerdocio, con el oficio de sacerdocio también, y no solamente viene ¿por qué sacerdote? Porque fue a ofrecer sangre, fue a ofrecer la sangre, ¿verdad? Exacto. Su sangre, Cristo Jesús, porque tenía que ofrecerse como ofrenda, como venían y ofrecían sangre de los palominos, de los carneros y todo eso, para el encubrimiento de pecados del Antiguo Testamento. Entonces ahora Cristo viene, pero Cristo viene para todos, una vez y para siempre. Una vez es redimido el ser humano, extraído de la vieja naturaleza. Pero eso tiene que haber una decisión para cada ser humano que decide entrar en esa nueva naturaleza. Sí, en el Nuevo Testamento, después del Nuevo Testamento, sí, definitivamente tiene que haber, la persona se le tiene que dar la palabra de Dios, ¿ok? No voy a involucrar ahorita al Espíritu Santo, pero tiene que tener también la persona el Espíritu Santo. Bueno, vamos a dejarlo en la palabra de Dios. Buenísimo, me gusta. Vamos a transicionar un poco a eso, porque estos podemos detallarlo más, pero la pregunta aquí, vamos a entrar en la guerra espiritual como ministerio. Eso es otro nivel. Es otro nivel. Otra liga. Pero a mí me gustaría que me explicaras un poco acerca de la guerra espiritual como ministerio. ¿Cómo es la guerra espiritual como ministerio? Es que mira, como ministerio, déjame decirte una cosa, la guerra espiritual, todo te va a gustar, todo va de acuerdo a tu llamado. Todo va de acuerdo a tu llamado. ¿Ok? La guerra espiritual de un pastor, de un evangelista, no es el mismo nivel de guerra espiritual de un apóstol o de un profeta. Ahí van parejeando, porque son los 5 ministerios que son los que establecen el reino de Dios desde el cielo a la tierra, porque Cristo vino del cielo a la tierra, Mateo 6:10, ok, establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces todo depende de tu llamado. Es el nivel de guerra espiritual, por eso dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, malicias espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque todo depende de tu llamado. ¿Qué es tu llamado? La Biblia dice en Efesios 4:11 y 12. Dice que el mismo que subió a los cielos es el mismo que antes había descendido y vino y estableció sobre la tierra ministerios que el profeta, por ejemplo, yo me lo sé más mejor en 1 Corintios 12:28, está más en orden divino que en Efesios, ¿verdad? Te lo voy a decir como dice, que es lo mismo, pero viene, en uno dice el llamado y en el otro dice el oficio del llamado. Entonces en 1 Corintios dice, lo primero es orden divino, lo primero, apóstol. Lo segundo, ¿qué te dice eso? Que va en orden divino, el profeta. Lo tercero, el maestro. Y hasta ahí dicen los nombres de los llamados.
Pero no dice el que hace milagros, ahí no dice que es el evangelista, sino que da el oficio, ¿sí? El oficio de lo que hace el evangelista. Y lo dice los que operan en sanidades, no dice que es pastores, como en Efesios 4, 11 y 12, que sí, que dice sí, apóstol, profeta, es pastor, maestro, evangelista. Entonces en 1 Corintios dice primero, apóstol, segundo es el profeta, tercero, el maestro. Y tiene una razón el por qué los nombra así primero estos dos en ese orden, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es la razón que hay? Porque impactan las naciones. Okay. E impactan, son las personas que en orden divino, sí, sueltan la palabra de Dios. Impactan naciones y en orden divino, no solamente impactan naciones, impactan las atmósferas demoníacas, donde el enemigo dispensa en ciertas horas, en cierta agenda del enemigo, dispensa, ¿sí? Dispensa su naturaleza. Y el que esté más débil, a un cristiano, el que esté más débil, sí, de la mente, porque no tiene la mente de Cristo, aquí no estamos hablando de mentalidades. No, ni de mentalistas, con todo respeto, no. Estamos hablando de que no tenga la mente de Cristo, que tiene la mente de Cristo a niveles porque no meditas la palabra de Dios, porque no lees la Biblia, porque no te endoctrinas de la palabra de Dios y eventualmente llegar a tener una meditación de la palabra de Dios. Entonces tu mente está muy poquito, la naturaleza de la mente de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando el enemigo dispensa su naturaleza demoníaca, ¿sí? ¿A quién va a impactar primero? ¿O contra quién puede inclusive acomodarse? Aún en el cristiano, porque él llega y suelta. Claro. El enemigo ni siquiera sabe lo que suelta. Él nomás suelta su naturaleza. Claro. ¿Sí? Él no conoce nada porque no es omnisciente. Dios es omnisciente. Dios sí conoce todo. Dios conoce la mente y conoce todo. Satanás no conoce tu mente. Okay. Satanás no conoce la mente. Lo que pasa es que tiene 6,000 años sobre el género humano, ¿sí? Okay. Sobre el género humano, de 6,000 años para acá, trabajando los formatos. Los formatos que le han los sentidos. Por eso en Génesis le funcionó con los sentidos de Eva, que fue y le dijo, ¿verdad? Y le trabajó los sentidos. Entonces el enemigo conoce sus patrones, lo que le puede funcionar. Es el mismo patrón que usa. Exactamente, okay. ¿Verdad? Entonces tiene sus patrones y por eso conoce. Pero no es porque conozca tu mente, no conoce tu mente. Dios es omnisciente, el enemigo no es omnisciente. Wow, eso es algo muy poderoso que tenemos que saber como hijos de Dios, porque si no conocemos eso, creemos que el enemigo puede operar de nuestra mente, y no es cierto. Él opera desde la mentira siempre. Desde la mentira, y aparte suelta. Okay. Suelta, ¿sí? Él suelta. Y el que no tenga la mente de Cristo bien establecida, bien renovada, o bueno, en una medida renovada, ¿verdad? Una medida poderosa. Ahí se va como, inclusive, no digo que lo hace, pero es inclusive. Entonces, ahora, cuando Satanás viene en la guerra espiritual, por ejemplo, Cristo venció en la cruz. Es que tengo amigos que me dicen, pues es que, ¿cuál es la guerra espiritual? Si Cristo ya venció todo en la cruz. Exacto. Cristo ya venció todo en la cruz. Entonces, ¿tú para qué peleas? Y yo les pregunto, pues, ¿por qué hay guerras? Pues, ¿por qué en Las Vegas? Todo eso, ¿por qué hay tanto pecado? ¿Por qué si ya Cristo lo llevó todo? No, es que Cristo lo llevó todo, sí, espiritualmente, todo lo llevó, claro, Cristo venció todo. Okay. Pero mi espíritu es nacido de nuevo. Satanás no puede tocar mi espíritu, no puede. Lo que sí puede es mi mente, porque mi mente no ha sido nacida de nuevo. Mis emociones, mi alma no ha sido nacida de nuevo. Entonces, mi guerra espiritual, a nivel carnal, a nivel sistema del mundo, viene porque tengo una mente que el enemigo viene y puede operar en la mente, porque la guerra espiritual comienza en la mente. Personalmente. Y espiritualmente, y ministerialmente también. Sí, puede, porque pues es que este tema está bien largo, bien extenso. Hay una identidad demoníaca que es la que se encarga de estar viene a trabajarte en la mente, porque es la única identidad, es la identidad que opera entre las atmósferas y la mente más cercana, o sea,
más cercano a la mente del ser humano. Que son las huestes de maldad. Huestes de maldad. Es la que viene y te trabaja la mente. El pastor te dijo esto, lo dijo por ti. Aunque no sea cierto. Te hicieron el gesto. La persona no te quiso hablar. A lo mejor hermano fue y traía un dolor de cabeza, a lo mejor traía dolor de estómago. No, es que ya me hizo esto, ya me hizo lo otro. No me quiso hablar. Entonces viene aquí, ¿verdad? Te estoy dando un poquito de todo, claro. ¿ok? Porque este tema es muy extenso. Sí. Podemos llevar 3-4 horas en esto. Claro, es un tema profundo, pero esto es son toques en donde podemos hablar cosas esenciales que yo entiendo perfectamente bien. Ahora, si hay alguna persona que está interesada en aprender esto a profundidad, tú tienes un programa que hablas de esto y háblame de tu programa. Programa de radio, La Hora de la Fe. Con Pastora Rebeca Woolleigh. Perfecto. Programa de radio La Hora de la Fe. Sin embargo, mi página es Pastora. ¿Cómo se llama? Pastora Rebeca Woolleigh. A nivel ministerial, como pastores, ¿cómo es la guerra espiritual? Mira, a nivel ministerial, la Biblia habla, tiene un orden en las identidades demoníacas que son principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Entonces, si nos vamos al nivel de los llamados y tú vas alineando el nivel de los llamados, podemos entender que los pastores y los evangelistas deben de operar. ¿Ok? Deben de operar, por ejemplo, contra potestades. Por eso es que ellos deben de operar milagros y sanidades, porque las potestades son los que traen espíritus de enfermedad. Ahora, las enfermedades no son todos espíritus. Las enfermedades, muchas son enfermedades que son curables. Pero, por ejemplo, cuando hay una brujería, cuando hay algo satánico lanzado para ti, o inclusive cuando hay una asignación demoníaca en contra de ti. Exacto. Y viene con una enfermedad, no sientes algo y no se quita, y no se quita, y no se quita. ¿Ok? Es un ejemplo, por ejemplo. Está ligado, ahora, mientras mencionas las enfermedades, la mayoría de las enfermedades está ligado con algo espiritual. Si es enfermedad espiritual, si es espíritu de enfermedad. Porque no todas son espíritus de enfermedad. Y ahí es donde entra potestades. Que estos son temas muy extensos. Tienen que venir a la iglesia para que el pastor, mi esposo, dé esas enseñanzas, ¿verdad? Buenísimo. Es que la Biblia lo habla. La Biblia lo habla, me parece que es en Lucas 13. Y dice, la mujer que tenía un espíritu de enfermedad. Sí, es Lucas 13. La mujer que estaba encorvada por 18 años y tenía un espíritu de enfermedad y no la había podido curar nadie. ¿Por qué? Porque era un espíritu. Entonces, hay espíritu de enfermedad. Es muy extenso esto. Y luego está el espíritu de muerte, pero nos quedamos ahí. Sí. Wow. Entonces, ahí es donde entran, son potestades que producen espíritu, que son las que operan en los espíritus de enfermedad. ¿Verdad? Y un espíritu, cuando la enfermedad es espiritual, nadie te la va a curar. Y no te lo digo porque lo aprendí. Yo todo esto no es que lo haya aprendido, yo no lo estudié. Opero en esto. Afortunadamente, o desafortunadamente. Afortunadamente, porque Dios me ha sacado adelante en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Y la parte desafortunadamente podríamos decir, porque no es lo mismo que tengas una asignación satánica y debatirte entre la vida y la muerte por 6 meses, día y noche, como lo que me pasó a mí a una edad muy temprana. Debatirte por una asignación satánica, sí. Entonces, mi papá y mi mamá pues sufrían mucho, pues es que amanecía y no iba a pasar la noche, pasaba la noche y no iba a amanecer. Eran tormentos. Entonces, yo te estoy hablando de algo que a lo mejor muy pocos, son experiencias muy fuertes y muy tremendas, muy dolorosas, que en realidad se necesita mucha intercesión espiritual de a de veras. Yo no hablo de una intercesión de que, y sánala. No, te estoy hablando de una intercesión en el espíritu. Una intercesión y gentes que le meten la galleta, ¿sí? Que han estado, tienen un estilo de vida de estar edificándose en el Espíritu Santo. Este es otro tema, pero está dentro de la guerra espiritual. Pues si no, entonces el Espíritu Santo, ¿dónde está, verdad? Sí, es la misma línea del Espíritu. Es la misma línea, sí. Wow, qué increíble, porque yo sé que son estas cosas que nos forman como seres humanos, pero eso se aprende con más paciencia,
se experimenta de otra Bueno, lo que pasa es que en la guerra espiritual, yo siempre he dicho que la guerra espiritual no la estudias. No, eso es. No la estudias. Cuando uno habla de eso, uno habla, en el caso mío porque lo he pasado. Opero en eso, bendito sea mi Padre Dios. Mis padres operaban mucho en el Ministerio de Liberación. Mucho. Desde muy chiquitita yo vi en mi casa salir demonios a diestra y siniestra, de brujerías, de gentes que estaban aplazadas, ¿verdad? Con tiempo de aplazamiento que a la edad de tantos años. Todo eso lo vimos y somos muchos, somos 12. Una de mis hermanas, ella partió con Dios, pero es otro tema. Pero todos vimos cómo operaban mi papá y mi mamá en todos esos niveles, ¿verdad? Entonces lo vives, nos tocó vivirlo desde muy de cerca, con papá y con mamá, con otras personas, pero lejos estaba de pensar que a mí me iba a asignar algo al enemigo, ¿verdad? Y estuvo muy fuerte, y le doy tantas gracias a Dios porque definitivamente Dios tenía algo divino asignado para mi vida, como creo que para muchos hijos de Dios hay asignaciones divinas, y cuando hay asignaciones divinas y el enemigo, por la forma, no porque lo sepa, ni porque Dios se lo enseñe, pero por la forma que ha operado en el ser humano, sobre la faz de la tierra, ¿verdad? En el ser humano, es que en inglés es mankind. Entonces, vemos que sabe, ¿verdad? Conoce, se fija muy bien, porque a veces nosotros tenemos tantas bendiciones de Dios y promesas y no nos fijamos, y el enemigo sabe que son reales, ¿verdad? Por ejemplo, él sí la sabe, y cómo es posible que nosotros que tenemos la palabra de Dios y es la herencia de nosotros como hijos, porque el hijo tiene herencia, y a veces no la sabemos, y si la sabemos dudamos, y acá otro ser diabólico, ¿verdad? Entonces te da una idea. Entonces, si tú te fijas, cuando Jesús, ¿verdad?, estaba asignado, tenía una asignación divina de Dios, lo vemos en el capítulo 61 del libro de Isaías, a lo que iba a venir Jesús. Pero ¿qué hace cuando el Herodes empieza a matar a la gente? Pues los niños de debajo de 2 años, porque sabía que iban a ser el rey, ¿verdad? Entonces, asignaciones divinas, también hay asignaciones demoníacas. Wow. Cuando vienes con una asignación divina, muchas de las veces se levanta algo demoníaco también, para que la asignación divina de Dios se cumpla en ti. Entonces ahora siento y percibo y creo que Dios tenía algo divino para mí, ¿verdad? Entonces, pero, y no es porque Dios, porque mucha gente dice, es que Dios quiso, y así le pasará. Tenemos que entender que en el Nuevo Testamento, Cristo vino a morir en la cruz, y vino a morir en la cruz por todas las enfermedades, espíritus de enfermedad habidas y por haber. ¿Ok? Pues dice, no, es que Dios quiso tratar contigo, por eso te chocaron, por eso te caíste de boca. Es que Dios le quería enseñar eso a Boloni. No es que Dios te quisiera enseñar algo. No, cosas suceden. Cristo Jesús vino a la cruz. Pues si ya tenemos que andar el enemigo como león rugiente buscando a quien devorar, ¿a poco Dios nos va a mandar a hacernos eso? Entonces, ¿para qué vino Cristo Jesús? ¿A qué vino Cristo Jesús? Como dice Filipenses 2, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todo rodea los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre Todopoderoso. Increíble, porque yo sé que todo esto va a alimentar nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, yo espero que la gente sea ministrada aquí en tu podcast, es un privilegiazo, pero te estoy soltando un poquito de todo, ¿verdad? Si nos enfocamos en un solo tema, ¿verdad? Lo podemos enfocarnos y va a ser largo, pero ¿por qué? Porque va todo, hay aspectos que van conectados. Entonces, tenemos que, ese es el detalle de que ahorita estamos así, pero sí podemos hacer algo. Buenísimo. Más después, ¿verdad? No, gracias por nos aclaras todos estos conceptos porque son muy importantes. Además podemos crecer espiritualmente con todo esto, porque sabiendo todo esto, para mí, yo tengo un dicho que dice: el conocimiento es poder. Definitivamente. Entonces creo eso, cuando tú conoces algo, sabes
tus derechos Amén. en el Padre. Entonces, Amén. Wow, Y la otra es que a lo mejor en el caso mío pues Dios me ha ayudado a operar, ¿verdad? Dios me ha ayudado a caminarlo. Pero si a alguien le enriquece esto que estoy hablando, digo, tampoco yo me morí, yo sé lo que es la muerte, todo esto me llevó a la muerte, Dios me resucitó. Entonces, tampoco quiero que se mueran, ¿verdad? Para aprender la guerra, para que sepas cómo para la guerra espiritual, tampoco no quiero que se mueran, digo, pero si te enriquece en alguna medida y puedes entender algo, ¿sí? Bendito sea el Señor, la gloria para Dios, y que mete la galleta y presiona y presiona y presiona. Yo fui bautizada a los 13 años, quiero hablar tantitito del Espíritu Santo. La guerra espiritual no la hemos terminado, ¿verdad? Empezamos tantito con lo personal y ahorita vamos entramos en lo ministerial, pero eso ya es para llamados. Efesios 6:12. ¿Cómo es? Pues es para los que están en llamado. O si alguien no está en llamado, ¿a poco va a pelear principados? No. ¿Verdad que no? No, Pues ¿a poco? Ay, es que está en guerra espiritual. Yo les he preguntado a muchos, ¿a qué nivel le pelea? A amigos míos, con mucho respeto, amigos míos que estamos operando en la misma función divina de Dios, ¿ok? Y les pregunto, ¿a qué nivel le pelea usted al diablo? Y me dice, mire, pues principados protestan. No, ¿a qué nivel le pelea? Si son pastores, ¿a qué nivel le peleas? Ahora, esta enseñanza se llama Conoce a tu enemigo. Es un seminario que mi esposo, el pastor Stephen Lee, da. Y es, nada más que pues el habla inglés, ¿verdad? Lo tendríamos que traducir en español. Conoce a tu enemigo. Muchas de las veces el pueblo de Dios no conoce a su enemigo. Y si no conocemos al enemigo, porque no conocemos su función, vamos en desventaja en la guerra espiritual. Definitivamente. En desventaja total. En desventaja total. Es que mi esposo me hace señas, pero no sé qué me quiere decir. Entonces, vamos en desventaja y por eso el tema se llama Conoce a tu enemigo. Wow. Sí. Entonces, sí, esto es extenso. Yo entiendo perfectamente bien. Pero yo quiero hacerte dos preguntas para finalizar. Uno es acerca de Romanos 12:12. En el programa tengo entendido de que siempre tenemos que ir a otro nivel en el espíritu o físicamente y en todas las latitudes que se pueden mencionar. Pero Romanos 12:12 nos dice, renovaos vuestra mente y se transformaos por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo tú renuevas tu mentalidad, tu espíritu? Bueno, yo creo que yo percibo que lo que Romanos 12:2, lo primero que habla es renovar en nuestro espíritu nacido de nuevo, ¿ok? Y claro, por supuesto, el Espíritu Santo viene y opera dentro de nuestro espíritu nacido de nuevo, pero primero es en el espíritu nacido de nuevo. Y renovar nuestra mente. ¿Por qué? Dice, no os conformáis al sistema de este mundo. Porque el sistema de este mundo, el sistema de este mundo es terreno. Entonces, renovaos vuestra mente, ¿sí? Al sistema de este mundo. O sea, renóvalo en el espíritu. Exacto. Porque no te conformes al sistema de este mundo. El sistema de este mundo es terreno. Y la Biblia dice que lo terreno es temporal. 2 Corintios 4, 16 al 18. Las cosas terrenas son temporales. Las espirituales son eternas y son para siempre. Entonces, renovaos vuestra mente. No os conforméis al sistema de este mundo. El sistema de este mundo es terreno. Es terreno. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo y el sistema del mundo. Gloria a Dios. Entonces, mi mente tiene que ser renovada. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo tiene una manera de pensar. El sistema del mundo tiene una manera de pensar. Pero, si yo voy a adoptar la enseñanza del sistema del mundo, ¿sí? A mí me va a perjudicar. Esa es una guerra también. Sí. Es personal, el sistema del mundo. Entonces yo tengo que renovar mi mente a la mente de Cristo. Lo voy a volver a repetir. Yo tengo que renovar mi mente a la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que va a venir, no puede venir a mi espíritu. Mi espíritu es nacido nuevo, no se le permite. No tiene derechos. Pero sí puede venir a mi mente. Sí puede venir a mis sentidos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a renovar mi mente? Meditando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo medito la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios viene
y va a empezar a deshacer estructuras, inclusive generacionales, ¿sí? Y el sistema del mundo, ¿ok? Pero que viene a tomar mi mente porque es lo que yo veo, es lo que yo percibo, es lo que yo oigo. Que se murió quién sabe quién, de quién sabe de qué. Te pasa, a lo mejor, y ya te tomó el enemigo la mente. Y ahí lo tienes en la mente, ¿por qué? Porque están involucrados los sentidos. ¿Por qué? Porque es el alma, capítulo 2 del libro de Efesios. El alma y la mente están simultáneamente conectados. Entonces, los sentidos, ¿sí? El oler, el oír, el mirar, está muy conectada con mi mente. Y son, pero rapidísimos, rapidísimos. Y en mi alma, pues como lo sabemos, yo creo que muchos cristianos lo saben, está el intelecto, la voluntad y los sentidos. ¿Verdad? Definitivamente. Wow, entonces, todo está conectado. Entonces, yo veo el sistema del mundo. El sistema del mundo toma mi mente inmediatamente. Pero cuando yo medito la palabra de Dios, hay una estructura sobrenatural de Dios, porque la fe, la palabra Dios produce también fe. Entonces, en mi mente van a empezarse a deshacer estructuras de lo que yo veo, estructuras, ¿ok? Se van a empezar a deshacer, pero se va a levantar, ¿sí? Una renovación de mente. La Biblia dice en 1 Corintios 2:16, dice, porque quiere enseñar a Cristo, al Señor porque quiere lo instruyó, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? No, es que tener la mente de Cristo es lo más difícil, pero ese es otro tema. Wow, espectacular. La segunda y última pregunta que te quiero hacer es, si tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta cara a cara a Dios en persona, sabiendo que te va a responder esa única pregunta, ¿qué le preguntarías? Ay, Señor, pues ¿por qué me escogiste a mí hasta en todo esto que me ha pasado, ahora que he pasado? Gloria a Dios, porque si Dios me hubiera pedido permiso, yo creo que no le hubiera dicho que sí, ¿verdad? Pero sí. Eso le preguntarías. Es una pregunta muy, muy simple. Muy simple. Pero, ¿verdad? ¿Por qué yo? ¿Verdad? Habiendo tanta otra gente. Habiendo tanta otra. Ahora, si otra pregunta que le pudiera hacer a Cristo, si me pudieras otra pregunta, ¿verdad? Que le pudiera preguntar, ¿por qué Pablo tuvo tanta revelación? ¿Por qué Pablo tuvo 3/4 partes de la revelación del Nuevo Testamento? Y si Pablo ni siquiera estuvo ahí te va una. Pablo ni siquiera estuvo en el derramamiento del Espíritu Santo, está apareciendo a la iglesia de Cristo. Pablo ni siquiera estuvo en la resurrección de Cristo. ¿Verdad? Porque Pablo dice en el capítulo 15 de 1 Corintios, dice, porque enseño lo que he recibido. Pero si nos vamos a primera de Juan y los apóstoles Pedro y todos ellos dicen, enseñamos y damos testimonio de lo que vimos, de lo que palpamos. Pero Pablo no dice así, dice de lo que yo recibí. Porque no está, entonces yo le dije, sí, Señor, pues ¿por qué a Pablo le soltaste tanto, verdad? Pues porque tenía la experiencia, él vivió la experiencia del Espíritu Santo sin haber, o si no estuvo en el derramamiento del Espíritu Santo. Él andaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Amén. Uno de los recibidores en ese momento. Sí. Wow, increíble. ¿Quieres dejarle algo más a nuestra audiencia antes de irnos? A la audiencia nomás les quiero decir 2 cosas. Meditar la palabra de Dios. La palabra de Dios es espada de 2 filos. Si tú le vas a pelear al enemigo, le vas a pelear legalmente. Porque tenemos una posición legal en los lugares celestiales, Efesios 1:19. Ahí con Jesús, ¿ok? Es una posición legal. Es que en la guerra espiritual mucha gente no sabe que tenemos una posición legal como hijos y desde ahí vamos a operar desde los cielos. Bueno, es que es otro tema de las posiciones legales, está buenísimo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, yo los dejo. La meditación de la palabra de Dios. La palabra de Dios trae vida, es espada de 2 filos, no hay otra espada que le puedas pelear al enemigo. Y a veces viene a la mente, por eso Romanos habla de que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y número 2, el Espíritu Santo. Ahora, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, viene mucho del Espíritu, pero este Espíritu nació nuevo, aguas. Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu. 99% de muchos de los que predicamos decimos, el Espíritu Santo, no habla del Espíritu Santo. Sin embargo, fue inspirado por el Espíritu Santo, todo lo que Pablo habló. Pero ese Espíritu nacido de nuevo, no es el fruto del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu nacido de nuevo, no. Independientemente, ¿verdad? Es nomás una capsulita y con esto estoy soltando. Pero tengan relación con el Espíritu Santo. Reciban el bautismo. Es poder. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ok? Poder. El poder del entendimiento. El Espíritu Santo es nuestro maestro personal.
Sí, 1 Corintios 2:13, acomodando lo espiritual, y luego está en San Juan 14:26, hablándoles a los discípulos, les dijo, yo me voy a ir, pero va a venir el Espíritu Santo, que es el Consolador, les va a enseñar y les va a recordar, es el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo, Él te va a enseñar, nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. San Juan 15, San Juan 15, del 14 al 16. Bueno, entonces son temas para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, para nosotros. Gloria, así que el Espíritu Santo empieza a edificarse de a poquito en poquito, hablando en el Espíritu Santo. Usted dice, es que necesito saber lo que dice la lengua. No, 1 Corintios 14:4 dice que es para edificación. Y luego vienen las de interpretación, vienen las de gemidos indecibles, todo eso. Ya, porque yo agarro vuelo y agarro vuelo. Sí, perfecto. No, para nosotros es valioso tu tiempo y todo lo que haces. Espero poder tenerte aquí y desarrollar estos temas porque son sumamente importantes para nosotros. Excelente, muchas gracias. No, gracias por en venir un futuro, por estar aquí, por conversar, porque es sumamente, como te digo, para mí es... Y nos faltan los dones del Espíritu, todavía. Nos faltó los espíritus, pero eso lo dejamos. Los ministerios, nos faltó las operaciones del Espíritu. Desarrollar los ministerios es un tema que me gustaría verdaderamente. Pero para nuestro público los dejamos. Si no te has suscrito, suscríbete por favor, porque vienen buenos contenidos aquí en Next Level. Nos vamos, hasta la próxima.